Bueno, vamos a analizar el tratamiento fiscal en el impuesto a las ganancias de los malos créditos, o por ahí denominados créditos incobrables, en el caso de una empresa que cuenta con contabilidad. Por lo tanto, hay que hacer ajustes al resultado del ejercicio a los fines de arribar al resultado impositivo. Entonces, cuando uno tiene contabilidad, dijimos que partimos del resultado contable del ejercicio que surge del estado de resultados. Y a ese resultado contable le hacemos las adecuaciones, ajustes en más o menos, para llegar al resultado impositivo. Vamos a ver el tema de los incobrables en las distintas alternativas que se pueden plantear, no en cuanto a la deducibilidad, porque la deducibilidad está dada por la norma, pero sí en cuanto a cómo la contabilidad registró esos incobrables para hacer el análisis impositivo y poder arribar a esos ajustes impositivos. Partimos entonces del ejercicio que estuvimos viendo la clase pasada y vamos a ver exclusivamente la cuestión de los incobrables en tres alternativas. Las normas aplicables en la vieja numeración de la ley y el decreto las vamos a encontrar en el artículo 87, inciso B, que habla justamente de los malos créditos. Y cuando la ley habla de malos créditos, habla de malos créditos que sean justificables según los usos y costumbres del ramo. Es decir, los usos y costumbres de la actividad en particular hacen que un crédito pueda considerarse malo y por lo tanto deducible del impuesto. Y en el decreto de la vieja numeración, a partir del artículo 133, están las normas reglamentarias del tema de los malos créditos. Ahí va a tratar la cuestión de la previsión, que la vamos a ver, previsión impositiva, y los índices de incobrabilidad. Y el decreto cambia el término y ya no usa malos créditos, sino que habla de índices de incobrabilidad. Lo que hizo el decreto fue establecer de manera general en qué situación estamos, en general, para cualquier rubro o cualquier actividad, en qué situación estamos ante un crédito que puede llegar a ser deducible. Eso es lo que la Corte misma entendió que hizo el decreto reglamentario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A ver, se discutió, la DGI y la FIP-DGI discutió el tema de la deducibilidad de los incobrables, aduciendo que si no estaba dentro de los índices de incobrabilidad previstos en el 136 del decreto reglamentario, si no se verificaba una de las situaciones previstas en el 136 del decreto reglamentario, el crédito no podría ser deducible. Bueno, en causas como Telefónica, Suler, Banco Francés, hubo varias causas que incluso llegaron hasta la Corte. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte cuando analiza obviamente la ley y en función a la ley su reglamentación. Y la ley, cuando la ley dispone el tema de los incobrables, habla no de incobrables sino de malos créditos, de acuerdo a los usos y costumbres. Entonces las empresas de telefonía tenían por uso y costumbre notificar la deuda con un mensaje telefónico y proceder al corte de los servicios, y con eso ya procedían a computarse la deducción como incobrable. La FIP-DGI observó este procedimiento porque no estaba previsto ninguno de los índices de incobrabilidad y le impugnó. La empresa discutió, llegó hasta la Corte y la Corte que dijo, bueno, la ley habla de malos créditos de acuerdo a los usos y costumbres y el decreto, en la medida que restrinja lo que dijo la ley, sería inconstitucional. Entonces el decreto no podría, o sea, no se podría interpretar el decreto como que esos índices son taxativamente los únicos que se pueden aplicar a la hora de la deducibilidad.
Hacer esa interpretación sería una interpretación inconstitucional porque restringe, acorta, achica lo que dice la ley y el decreto no puede cambiar las disposiciones legales, simplemente las reglamenta. Entonces lo que uno tiene que entender en el artículo 136 del decreto reglamentario y 217 de la nueva numeración es que esos índices de incobrabilidad son generales, son para todos los rubros, para todos los ramos de actividad, pero puede suceder que una actividad tenga índices particulares de acuerdo a sus usos y costumbres. Bien, entonces nosotros para hacer este análisis necesariamente tenemos que saber lo que hizo la contabilidad. ¿Por qué? Y porque el resultado del ejercicio es el producto de la mayorización, si se quiere, de las cuentas contables que surgen de las registraciones contables. Entonces, la mayorización de las cuentas del resultado da lugar al resultado del ejercicio. Y esos mayores surgen de asientos. Entonces, si yo tengo que proponer un ajuste a la contabilidad, necesariamente tengo que saber qué registraciones hizo la contabilidad. Entonces, partimos de la primera alternativa que trata la situación donde la contabilidad lleva la cuestión de los incobrables con el sistema de previsión, pero impositivamente no lo vamos a utilizar. Algo que hay que decir es que, como regla general, la ley del impuesto a la ganancia no permite la deducción de previsiones. La única excepción es con el tema de los incobrables. Pero la previsión que permite, con el tema de los incobrables, es la previsión impositiva. Así que, por lo general, la previsión contable no coincide con la que podría ser deducible impositivamente. Pero en esta situación, la contabilidad sí hace una previsión contable, pero impositivamente no se lleva previsión. Entonces uno tiene que entender qué registraciones hizo la contabilidad. Nosotros ya analizamos esta situación cuando hicimos el caso, pero vamos a volver a plantearla. Entonces los asientos que hizo la contabilidad, estamos en el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2019. Entonces nosotros tenemos al ejercicio finalizado al 31 de julio de 2018, la contabilidad hizo registraciones. Ya vamos a ver por qué me voy hasta el 2018, para entender. Entonces, si nosotros miramos los datos del caso, dice que dentro de los gastos de comercialización se encuentran registrados incobrables, pero utilizando el sistema de la previsión contable. Entonces yo vengo de una previsión del ejercicio anterior, entonces vamos a pensar qué hizo la contabilidad en el ejercicio anterior. Bueno, la contabilidad en el ejercicio anterior hizo una previsión. Entonces lo que hizo fue, registró el gasto, reconoció un gasto en base a una previsión. ¿Por qué lo reconoció? Y bueno, porque las ventas, los ingresos que originan ese futuro y posible gasto están en este ejercicio. Entonces, a los fines de aparear ingresos con gastos, se utiliza el sistema de la previsión. Entonces, la contabilidad en el ejercicio pasado reconoció un gasto por 150. Acá lo hacemos de manera simplificada, se supone que hubo un cálculo en el ejercicio pasado, pero lo hacemos por 150. Ese gasto que reconoció la contabilidad se carga contra o se deduce como o se regulariza en realidad el destino de ese gasto es la regularización de una cuenta. ¿De qué cuenta? La cuenta de deudores por venta. Entonces,
La contabilidad no reconoce la salida o la desaparición de un activo, sino simplemente lo que hace es reconoce la posibilidad de que un activo en el futuro no sea cobrado. Justamente por eso registramos la previsión. Con este sistema entonces apareamos ingresos con gastos, o gastos en realidad con los ingresos que le dieron lugar. Fíjense que nosotros en la contabilidad ya estamos registrando el gasto. Entonces, luego, en el ejercicio siguiente, cuando se produzcan los incobrables del ejercicio, en el ejercicio 2019 se van a producir, se van a verificar los incobrables del ejercicio, yo el gasto ya lo tengo registrado. Con lo cual, no cargo de nuevo a resultados el incobrable que se verificó, sino que directamente hago el ajuste de la cuenta regularizadora y del activo. Entonces, doy de baja porque ya no es más una previsión, sino que es un quebranto que ha sucedido. Entonces, doy de baja la previsión como cuenta regularizadora de activo. ¿Y qué también doy de baja? Y doy de baja al deudor que no me va a pagar más. Deudores por venta, cuenta activo. Entonces vemos que en el ejercicio 2019 la contabilidad no registró, al verificarse los incobrables, no registró ninguna cuenta de gasto. Entonces estos incobrables no están en el resultado del ejercicio. El resultado contable no contiene incobrable del ejercicio. No contiene incobrable del ejercicio. Lo que sí contiene el resultado contable es la previsión de incobrables que se realiza en el ejercicio 2019 respecto a las ventas 2019 que se van a verificar probablemente en los ejercicios siguientes. Entonces, la contabilidad, de nuevo, lo que hace en el ejercicio 2019 es registrar la previsión contable, que en este caso el cargo contable es por 190.000. Y fíjense que acá sí tenemos un gasto, o sea, sí cargamos al resultado 190.000. Entonces, uno lo que tiene que ver acá, darse cuenta, es que en el resultado del ejercicio hay gastos que se fundan en una previsión y esa previsión no es deducible en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es una previsión contable que no está calculada según los parámetros establecidos en el decreto reglamentario, que después vamos a ver cuáles son. Entonces, uno lo primero que se tiene que dar cuenta es que si ese gasto registrado como previsión para incobrable no es deducible conforme a la norma impositiva, hay que hacer un ajuste. Entonces, vamos a poner ajustes impositivos al resultado contable. Y ahí trabajamos, ¿no es cierto?, con las dos columnas. Entonces, el primer ajuste que yo tengo que hacer es la anulación del cargo contable por previsión, le vamos a poner por incobrable. Si nosotros partimos de dos columnas, siempre trabajamos con dos columnas, yo tengo, porque además es más fácil, ¿no es cierto?, porque simulamos la partida doble de la contabilidad, el debe y el haber, columna 1 será el debe, columna 2 será el haber. Fíjense que yo en el ejercicio 2019 tengo registrado un gasto por 190.000. Este gasto por 190.000, vamos a ponerle un color para vincularlo con esto, no es deducible impositivamente. Acá le vamos a poner no deducible impositivamente. Entonces, yo tengo algo registrado al debe y lo quiero anular
necesariamente yo tengo que registrarlo a la vez. Entonces lo que hice fue anulé el cargo que estaba registrado contablemente. ¿Por qué? Porque no era deducible impositivamente. Que la registración contable no sea deducible no significa que no haya incobrables. Y yo dije que en la alternativa 1 la contabilidad llevaba previsión, pero los impuestos no. Por lo tanto, yo tengo que analizar incobrable por incobrable, porque fíjense, la contabilidad lo que hizo es, los incobrables del ejercicio los cargó contra la regularizadora de activos porque ya los había reconocido en el ejercicio pasado. Entonces no están registrados contablemente los incobrables efectivamente realizados en este ejercicio. Por lo tanto, como no están registrados contablemente, porque la mecánica contable no lo permitía, impositivamente yo después que anulo el cargo contable por previsión tengo que pasar al análisis de cada uno de los créditos para definir si esos créditos se consideran deducibles desde el punto de vista impositivo. Entonces, yo cada uno de los créditos voy a tener que analizarlo impositivamente y cargarlo al resultado impositivo si es deducible. Y si no es deducible, no hago nada porque no está registrado en la contabilidad, no hay ajuste para hacer y no es deducible. Entonces uno tiene que entender que lleva ajuste impositivo cuando el criterio contable utilizado en la registración difiere del criterio impositivo establecido para la deducción o ingreso. Entonces, yo acá tengo un criterio contable que es cargar al resultado una previsión, pero ese criterio contable no coincide con el impositivo. Entonces, hago una anulación. Ahora me voy al crédito 1. El crédito 1 dice que es por 10.000 pesos. Se iniciaron acciones extrajudiciales. Con el estudio de abogado. Se envió una carta de documento reclamando el pago. Bien, si uno mira, y se lo afectó en el veraz, si uno mira el artículo 136, del decreto reglamentario, a ver, yo podría entrar a analizar si de acuerdo a los usos y costumbres esto es una cuestión normal y lo podría considerar incobrable. A los efectos de las soluciones nosotros no vamos a analizar uso y costumbre del ramo, simplemente vamos a analizar el artículo 136 y nos vamos a quedar ahí, a los efectos de la solución. Pero ya saben que legalmente es posible ir más allá del 136 porque así lo permitió la Corte, en realidad lo permite la ley y la Corte lo ratificó. Entonces, yo voy a decir, si no está dentro del 136, no se configura la situación dentro de las previstas en el 136 del decreto reglamentario, en la vieja numeración, no va a ser deducible como incobrable. Entonces, en el 136 yo tengo 6 índices de incobrabilidad al principio. De verificarse cualquiera de esos índices de incobrabilidad en la situación concreta, sería deducible como incobrable. De no verificarse esos índices, cualquiera de esos índices, yo tengo una alternativa más que es analizar si se considera un crédito de escasa significación y si cumple con todas las condiciones para ser deducible. En el caso de los créditos de escasa significación hay que cumplir con 4 condiciones en forma concomitante. Una de las condiciones del monto, otra de la condición del plazo de demora que tiene el deudor, otra condición es la notificación reciente y otra condición es el corte de operaciones con el deudor. Entonces, yo me fijo en los índices, una verificación de crédito en el concurso, declaración de quiebra del deudor, desaparición reciente del deudor, inicio de acciones judiciales tendientes al cobro y paralización manifiesta de la operación del deudor y al final prescripción. Bueno, ninguno de esos índices se cumple porque las acciones que se iniciaron son extrajudiciales y no judiciales. Hay un dictamen nuevo de AFIP, nuevo de ahora hace poco, donde dice, la AFIP de GI dice que el inicio de una etapa conciliatoria prejudicial, que hoy por hoy hasta resulta obligatorio, antes de ir a una instancia judicial yo tengo que pasar por la conciliación. Bueno, el inicio de la etapa de conciliación no se considera acción judicial, con lo cual no cumple con el índice
y por lo tanto no es deducible en ese momento. Si paso a una siguiente instancia donde inicio la acción judicial, sí sería deducible. Iniciar acciones judiciales es presentar una demanda ante el juzgado. Bueno, por acá una acción extrajudicial, así que no cumple con ninguno de los índices. Yo tengo que ver si cumple con las condiciones para considerarse un crédito de escasa significatividad y por lo tanto deducible. Con el monto sí cumple porque hoy por hoy el monto está en 45.000 según la resolución 4358 del 2018. Entonces cumple, no supera los 45.000 pesos. La otra condición es el plazo. El plazo no me dice en realidad el plazo. Como no me dice el plazo, no puedo inventar el plazo. Entonces supongo que el plazo ya no se cumple. El plazo que requiere la norma son 180 días. Al momento del cierre del ejercicio tiene que tener una mora de 180 días. Mayor a 180 días, sería 181 días de mora. Acá ya no se cumple. La otra condición es que yo haya dejado de operar con el cliente. Tampoco me da datos, así que tampoco se cumpliría. Y la otra condición es la notificación fehaciente, que sí se cumple porque le envió carta documento. Habría que ver si la recibió, ¿no? Porque tendría que estar recibida. Entonces se cumplen con 2 de las 4 condiciones. Si se cumplen con 2 de las 4 condiciones, no es deducible porque en este caso hay que cumplir todas las condiciones. Entonces, no deducible. Fíjense, ¿la contabilidad hizo alguna registración respecto de este crédito de 10.000 pesos? No. En este ejercicio no hizo ninguna registración vinculada al resultado con ese crédito. ¿Por qué? Porque ese crédito está acá adentro, que lo cargó contra la previsión. Entonces no hay registración del resultado respecto a ese crédito. Entonces, si no hay registración del resultado y no es deducible, no lleva ajuste. En el cliente 2 dice que se presentó un concurso preventivo del cliente. Al cierre del ejercicio, la empresa se había presentado a verificar el crédito, habiendo sido calificado por el síndico como admisible. Bien, la empresa se presentó en concurso, el cliente se presentó en concurso, y nuestra empresa se presentó a verificar habiendo emitido su informe individual del síndico diciendo que, recomendando su admisibilidad. Bueno, ¿qué dice el índice? El índice pide la verificación del crédito en el concurso, o sea, la resolución judicial que dice que el crédito fue admitido por el monto que considera el juez. Por lo tanto, el elemento temporal no se está dando, porque recién va a ser verificado el crédito cuando se dicte resolución, y acá no estamos ante una resolución. Entonces, no es deducible. Si la contabilidad no registró gasto vinculado a eso, porque está acá adentro en este asiento y este asiento no interviene en gastos. Y no es deducible, no lleva ajuste. El cliente 3, o el crédito 3, dice que es de 40.000 pesos. El crédito da una factura de 30 días del 10 de diciembre de 2018. Se notificó la mora e intimación de pago por carta documento y al cierre del ejercicio no se verificó ninguna otra operación. Fíjense, acá primero tenemos el monto. A ver, ¿cumple con alguno de los índices previstos en la primera parte? No. Entonces me voy a los créditos de escasa significativa. El monto se cumple, primera condición. La factura dice que era a 30 días, por lo tanto venció el 10 de enero. El 9 de enero en realidad porque diciembre tiene 31. El 9 de enero. Y yo cierro el 31 de julio. Entonces, desde el vencimiento de la factura, porque ahí recién entra en mora cuando venció no la pagó, tengo que contar los más de 180 días. Bueno, como estoy en enero, tengo 9 de febrero, 9 de marzo, 9 de abril, 9 de mayo, 9 de junio, 9 de julio. O sea, entre el 9 y 10 de julio ya tengo cumplido los 6 meses. Tengo cumplido los 6 meses y me quedan unos cuantos días más. Con lo cual tengo más de 180 días. También se cumple el tema de la mora, de la morosidad en realidad. Como otra condición me pide que se haya notificado fehacientemente. Tengo carta documento, con lo cual hay notificación fehaciente. Que no se haya operado nuevamente con el cliente, o sea, no tuvo que haber operado nunca más, ni en cuenta corriente, ni con tarjeta, ni de contado. Entonces, como se cumplen las 4 condiciones, el crédito es deducible.
Yo me voy a mirar qué hizo la contabilidad. ¿La contabilidad registró gastos respecto a estos 40.000? No, porque está en este asiento. Regulariza un gasto que estaba registrado en el ejercicio anterior. En este ejercicio no hay gasto. Pero sí es deducible. Entonces tengo una diferencia. Entonces tengo que cargarlo al resultado del ejercicio. Y positivo. ¿Por qué? Porque es deducible y la contabilidad no hizo registración alguna. Pero no hizo registración alguna porque utilizó el método de previsión. Bien, en el último crédito dice que el crédito data al mes de marzo de 2019 por 5.000 pesos, se notificó por carta de documento y no se ha vuelto a operar con la firma. Bien, hasta ahí. ¿Es un crédito de escasa significatividad? Porque aparentemente a eso apunta. No, porque cumple con el monto, pero ya no cumple con la morosidad. Porque si el crédito es de marzo, de marzo de 2019, al 31 de julio de 2019 no tengo los 180 días. Tengo la carta de documento y tengo que no se volvió a operar, pero no cumplo con una de las 4 condiciones y en ese caso tiene que dar las 4 condiciones juntas. Pero después me dice, en el mes de julio, la empresa sufrió un siniestro, un incendio, por lo que cerró sus puertas hasta resolver cómo continuará con la operatoria. Y si nos vamos a fijar los índices de incobrabilidad en el 136, el inciso E habla de la paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Bueno, evidentemente hay una paralización manifiesta. ¿Por qué? Porque la empresa no puede seguir operando por lo menos hasta que no vuelva a abrir sus puertas. Si se le incendió la única planta industrial, evidentemente deja de operar. Entonces, al cumplir con un índice, es deducible. Por lo tanto, si la contabilidad no hizo ninguna registración contable, la tengo que hacer a la deducción impositiva. ¿Por qué? Porque no tengo la contabilidad y si es deducible, entonces hago el ajuste impositivo como deducción admitida. Y así me quedaría la registración de los ajustes impositivos vinculados con los incobrables en la alternativa 1, que sería contabilidad con previsión, pero impuestos sin ella. La alternativa 2 que vamos a analizar es donde la contabilidad y los impuestos no llevan previsión. La contabilidad y los impuestos no llevan previsión. Esa sería una de las alternativas. Entonces, fíjense, ¿qué hizo la contabilidad? Y bueno, la contabilidad simplemente hizo al 31 de julio, en el ejercicio del 31 de julio de 2019, hizo registraciones. ¿Y qué registraciones hizo? Hizo quebranto. Lo vamos a poner por separado para que se entienda. Hizo cuenta de gasto por 10.000, cuenta de gasto por 35.000, cuenta de gasto por 40.000, otra vez se me fue el dedo, y cuenta de gasto por 5.000. Y todo eso lo mandó contra la baja del activo, deudores por venta, $90.000. Eso fue lo que hizo la contabilidad y a partir de lo que hace la contabilidad de ese análisis yo tengo que ir a los ajustes impositivos. Bueno, fíjense que acá yo ya tengo registraciones contables de gastos. Entonces lo que yo tengo que analizar es si cada una de estas registraciones contables son deducibles, cada uno de estos gastos contables son deducibles impositivamente. Entonces yo tengo que analizar crédito por crédito. Ya dijimos, el análisis es el mismo. Entonces el crédito 1 dijimos que no era deducible porque no cumplía con ningún índice y tampoco podía ser considerado crédito de escasa significativa porque no cumplía con las 4 condiciones. Pero ahora yo me encuentro en una situación distinta a los fines de hacer el ajuste. Fíjense que yo en la contabilidad tengo registrado un gasto por 10.000, pero ese gasto
que está impactando el resultado del ejercicio no es deducible. Entonces yo el ajuste que tengo que hacer es para anular ese gasto registrado. Antes yo no tenía el gasto registrado. Es más, el único gasto que tenía registrado era una previsión no deducible. Entonces el gasto yo no lo tenía registrado. Entonces me iba y me fijaba, ¿cuáles son los créditos que son deducibles y los registro? Acá yo al gasto lo tengo registrado. Entonces tengo que hacer el análisis, si se quiere, inverso. Tengo que ver cuáles de los gastos que están registrados no son deducibles y a eso hacerlo el ajuste. Entonces el crédito 2 tampoco es deducible. Como está en el debe, lo cargo al haber como un ingreso si quiere y lo anulo. El crédito 3 sí es deducible. Entonces, en el caso del crédito 3 hay una registración de gasto y es deducible impositivamente, entonces la contabilidad coincide con los impuestos. Por lo tanto, no lleva ajuste. El crédito 4 también dijimos que era deducible, la contabilidad registra un gasto que es deducible impositivamente, coincide el criterio contable con el impositivo, entonces no lleva ajuste. Y esos son, hasta ahí llega el análisis de la alternativa 2 que se da cuando la contabilidad y los impuestos no utilizan previsión contable. Vamos a suponer que la contabilidad no utiliza previsión. A ver cómo dice acá, considera la empresa decidió utilizar el sistema. Bueno, la contabilidad no utiliza previsión. Impositivamente se decide implantar el sistema de previsión. Hay que escribir implantar el sistema de previsión. Cualquier cosa. Bien. Bueno, no es una situación del todo normal que se use previsión impositiva, ya vamos a ver por qué. Bueno, hasta este momento, ¿qué hizo la contabilidad? Bueno, la contabilidad lo que hizo fue esto. Los asientos contables son los mismos, porque digo, la contabilidad no utiliza el sistema de previsión. Entonces, en este ejercicio donde yo impositivamente no tenía previsión, sino que la voy a implantar ahora, la voy a implantar en este ejercicio, los incobrables del ejercicio son los mismos. Con lo cual los ajustes del ejercicio son los mismos. Ahora lo que yo tengo que hacer es el cálculo, porque la previsión se supone que se calcula el cierre del ejercicio en base a datos estadísticos y se registra un gasto en este ejercicio que se va a verificar en ejercicios futuros. Fíjense que acá yo en este momento, en esta situación me voy a encontrar con lo siguiente. En este ejercicio yo voy a estar cargando incobrables por un sistema, llamémosle normal. Cuando se verifica el incobrable lo cargo al resultado. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Estos dos no son deducibles, pero estos dos sí. Con lo cual estoy deduciendo a estos dos impositivamente. Ahora yo me encuentro con que voy a hacer un cálculo de una previsión impositiva, con lo cual yo estaría cargando a resultados la previsión por incobrable de este ejercicio y me encontraría con dos o con una doble deducción en ese ejercicio. La deducción de los incobrables de este ejercicio más la deducción de la previsión impositiva. Entonces, en el ejercicio de implantación yo me encontraría con una doble deducción si se quiere. Eso, el legislador lo previó, no el legislador, el reglamentador en realidad, lo previó en el artículo 134. Entonces, en el 134 habla del cálculo de la previsión y me dice cómo yo tengo que calcular la previsión y después me va a decir qué pasa
en los ejercicios donde se implanta la previsión en el 135. Entonces, el 134 me dice cómo se calcula la previsión. Dice, se consideran previsiones normales las que se constituyan sobre la base del porcentaje promedio de quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios. Entonces, yo tendré que analizar cuáles son los quebrantos de los 3 últimos ejercicios. Entonces, vamos a poner acá quebranto de los 3 ejercicios, de los 3 últimos ejercicios. Bueno, fíjense que yo tengo quebrantos de este ejercicio por los 2 créditos que he considerado deducibles. Pues tengo quebrantos del ejercicio 2018, según el caso, por 70.000. Y tengo quebrantos del ejercicio 2017 por 80.000. Yo tengo que sacar un promedio de esto. Y bueno, ¿cómo calculo el promedio? Bueno, seguimos leyendo el 134. Porcentaje promedio de quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios, incluidos el de la constitución del fondo, o sea, el corriente, con relación a los saldos de créditos existentes al inicio del ejercicio. Estos son los quebrantos 2019. Yo los tengo que comparar con los créditos al inicio del ejercicio, o sea, los 2018. 220.000 según los datos del caso. Los quebrantos 2018 los tengo que comparar con el inicio del ejercicio, que es 2017. Los quebrantos 2017 los tengo que comparar con los inicios del ejercicio, que son 2016. Entonces yo tengo la suma de quebrantos de los 3 últimos ejercicios y tengo la suma de créditos a cobrar al inicio de cada uno de esos ejercicios. Y hago el promedio. Promedio es simplemente la ponderación. Entonces, los quebrantos, en promedio, los quebrantos del ejercicio son o equivalen a un 34% de los créditos que yo tenía al inicio. Entonces, ¿qué significa esto? De los créditos que yo tengo al cierre, que según los datos del caso son 300.000, en promedio yo puedo esperar que el 34% de estos 300.000 no me van a pagar el ejercicio siguiente. Entonces, mi previsión impositiva va a estar dada por saldo al cierre de deudores por venta, que son 300.000, por el porcentaje de la previsión, que es 34. Esta es la previsión. Entonces yo me encuentro con que voy a previsionar incobrables del ejercicio siguiente. Entonces voy a previsionar incobrables para el ejercicio siguiente. Entonces yo me podría encontrar con que en este ejercicio tengo cargados incobrables del ejercicio por 45.000 y además voy a cargar una previsión de 102.631,58. Definitiva, contablemente así la tengo que cargar porque son resultados del ejercicio que se van a verificar en el ejercicio siguiente, pero son resultados negativos de este ejercicio. El tema es que como en este ejercicio se da el cambio de sistema, me encuentro con una posible doble gasto o doble deducción. Bueno, eso trató de evitar el reglamentador de que existan doble gasto. Entonces, ¿cómo superó esta situación? ¿Cómo evitó esta situación? Porque si no sería conveniente implantar el sistema de previsión porque en un ejercicio voy a tener doble gasto. Bueno, ¿cómo lo resolvió? Dice, en el 135 dice, la previsión para malos créditos podrá implantarse previa comunicación a la FIP mediante la aplicación del porcentaje que se refiere al artículo anterior sobre el saldo de créditos al final del ejercicio, que es lo que acabamos de hacer acá.
Lo que hicimos acá es crédito al cierre del ejercicio, le aplicamos el porcentaje promedio que proviene de los incobrables de 3 ejercicios comparado con los de dura al inicio de cada uno de esos ejercicios y me da la previsión. Y acá viene la solución. El importe correspondiente, los 102.000, no se afectará al balance impositivo del ejercicio de implantación, pero será deducible en el supuesto de desistirse del sistema en el año en que ello ocurra. Entonces, ahí con eso lo que hace el reglamentador es asegurarse de que va a haber solo una deducción. ¿Por qué? Porque esta deducción que se da en el ejercicio de implantación dice no la puedes hacer. Porque en este ejercicio de implantación ya te computaste los incobrables reales. Entonces esta vos no la puedes deducir. Al año siguiente yo voy a trabajar como trabaja la contabilidad. Me voy a encontrar con los incobrables reales, pero no se van a cargar al ejercicio, sino que se van a restar contra esto. Entonces no van a ser deducibles los incobrables reales impositivamente del ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque se van a cargar contra la previsión. Y ahí yo voy a hacer el cálculo de la previsión y esa previsión sí la voy a deducir. Y ahí sí me encuentro con una sola deducción, porque los incobrables del ejercicio no se cargan como deducción, se descuentan de la previsión anterior y la previsión del ejercicio sí se deduce. En el ejercicio en que yo decía discontinuar el sistema de previsión, me voy a encontrar con que los incobrables del ejercicio no fueron cargados como gasto. ¿Por qué? Porque se restaron en la previsión del ejercicio pasado. Y como yo no voy a tener más cálculo de previsión, no voy a tener gasto, no voy a tener deducción. Entonces ahí me dice el legislador, bueno, en ese ejercicio donde vos no tendrías deducción, tomate la deducción que no te pudiste tomar cuando implantaste la previsión. 102.631,58. Así resuelve el legislador el tema de la previsión y evita el posible o la posible doble deducción. Entonces esta sería la alternativa 3. 3 alternativas a la hora de analizar las deducciones por malos créditos. En los parciales, nosotros solamente tratamos la alternativa 1 y la alternativa 2. O sea, las dos posibilidades que van a tener ustedes respecto a la deducción para incobrables por malos créditos va a ser la alternativa 1 o la alternativa 2. El caso le va a decir, ¿lleva previsión contable o no lleva previsión contable? Nunca vamos a plantear un ejercicio, por lo menos hasta que no cambie el criterio y no lo conversemos, no van a haber ejercicios donde uno tenga que hacer el cálculo de la previsión impositiva. Porque en definitiva esto es mero cálculo. Entonces, alternativa 1 o alternativa 2. Bueno, con esto cerramos el tema del tratamiento de los incobrables respecto a los ajustes a realizar. Uno tiene que manejar bien estas normas, sobre todo las del decreto reglamentario, y la cuestión de la ley, de lo que considera la ley como malos créditos, es una cuestión más para el final, ¿no es cierto?, para la teoría. Pero para el práctico uno tiene que manejar bien los artículos del decreto reglamentario, sobre todo el 136. Bueno, en algún momento seguiremos con otro tema.